Bienvenido a tu programa en este día, Vivencias de Fe en Carefa TV. En el día de hoy queremos leer esta escritura para ti en el libro de Isaías, en su capítulo 41, versículo 18 y versículo 19, que dice así: abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y en fuentes de agua la tierra seca. Pondré cedros, acacias, mirtos y olivos en el desierto, y simultáneamente pondré en el valle excelentes cipreses. 20. Para que vean, sepan, consideren y entiendan juntos que la mano de Yahweh hizo esto, que el Santo de Israel lo creó. Dios te bendiga mucho en este día. Para nosotros es un gran honor, un gran placer. En el día de hoy el pastor Peña pues tiene acá como invitado a un grupo, ¿verdad?, de profetas. Hoy estoy entre profetas. Voy a hablar, vamos a conversar entre este grupo de profetas, el cual el Señor nos ha permitido que estén con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar de experiencias de fe, la cual en este caminar de esta vida de fe cristiana pues hemos tenido, el cual va a edificar de manera bastante, ¿verdad?, a toda la audiencia, a toda la persona que nos sigue. Y yo sé que esto va a ministrar por toda la vida a toda la gente que en el devenir del tiempo se va a encontrar con este trabajo, ¿verdad?, en nuestro canal. Así que vamos a comenzar a nuestra izquierda con la profeta Niurka Félix, Denny Pinales, Xiomara Jiménez y a mi derecha. Ari Pérez. Bien, estas mujeres queremos decirles que, número uno, ellas han tenido el coraje que muy pocos suelen tener. Han asumido retos, desafíos, de los cuales puedo decirlo porque quien le ha puesto el reto he sido yo, y lo he visto, y he visto que han respondido a tales retos. Y en el día de hoy quiero comenzar con Niurka, preguntándole a Niurka, ¿en qué tiempo viniste al Señor? Esto fue en el 2012. ¿A raíz de qué tú viniste al Señor? Bueno, a raíz de una profecía que el Señor me dio en República Dominicana, y 3 años después, 4 años después, vine a Estados Unidos y se cumplió. ¿Qué te dijo el Señor en esa profecía? Bueno, el Señor, yo escuché una voz en mi habitación que me dijo que mencionó la palabra SIDA. SIDA, wow. Sí. Y luego eso se cumplió aquí a la semana de haber llegado. No, espérate. Aclara eso mejor todavía. Tú escuchaste una palabra que Dios te dijo, SIDA. Sí. Viniste a Estados Unidos y entonces aquí en Estados Unidos. Se cumplió la palabra a la semana de estar aquí. Pero ¿cómo así que se cumplió? Bueno, yo acompañé a una amiga a la clínica y entonces estas enfermeras me dijeron que me hiciera una prueba con la sangre, con una pullita que yo tengo, ¿verdad? Y entonces luego me llamaron que había salido positivo. ¡Wow! Y entonces, cuando eso ocurrió, ¿qué pasó contigo? Cuando te dieron ese diagnóstico. Bueno, pasó que luego me dijeron que tenía que volver, me hicieron el laboratorio nacional de aquí de Estados Unidos y eso tardaba 12 días en llegar. Y en esos 12 días yo recuerdo que fui a la iglesia, porque me habían invitado, y yo pasé adelante y le dije al Señor que si yo estaba enferma, que me sanara, que yo le iba a servir. A raíz de esto, pues, hiciste un pacto. Si me sana, te sirvo. Sí. Dios mío, poderoso, poderoso, poderoso. ¿Y qué pasó después entonces que te convertiste? Bueno, pasó luego que... O sea, te sanaste
Bueno, sí, el Señor me sanó, porque yo sentí que algo como si mi matriz había encajado en mi vientre en ese mismo momento cuando le dije la palabra. Y luego de eso ya tenía que esperar que el laboratorio mandara el asunto de la prueba, pero el Señor me dio una visión ese mismo día. En la visión yo veía a mi abuelo, que estaba vestido de blanco y con una sonrisa muy impecable, y el lugar donde él estaba era un lugar que era brillante, brillante, blanco y brillante, y mi abuelo me abrió la puerta y me dijo: mi nieta, tu casa está limpia. Entonces ya yo sabía, pero de todo modo yo siempre sabía que yo no tenía eso. Yo le dije a la enfermera: yo no tengo eso. Nunca acepté con mi boca eso, pero sí fueron días de mucho agonamiento. Estaba muy agonizando y lloraba mucho porque ya venían los días, se iban acercando, y como no sabía nada, hasta que el Señor me dio esa visión, y entonces entendí que el Señor estaba usando a mi abuelo para decirme que yo estaba sana. Y entonces no te quedó otra que servir a Dios porque ya había hecho un No, pacto. claro, nunca más, jamás he vuelto a retroceder. Implica esto que cuando usted hace un pacto con Dios y Dios lo cumplió a usted, cúmplale para que usted no tenga problemas. Sí. Hay muchos creyentes, muchos cristianos, que cuando el diablo se lo está llevando, ellos hacen todo tipo de promesa a Dios. Si tú me das esto, yo te voy a servir. Si tú me das aquello, yo voy a hacer esto por ti. Si tú haces esto conmigo, yo voy a hacer aquello. Cuando Dios lo hace, entonces encuentran que lo que ellos tienen que entregarle a Dios es demasiado grande como para entregárselo. Y entonces hacen lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Tremendo, poderoso. Sí. Cuéntanos, Denny, de ti. ¿En qué tiempo te convertiste? Bueno, esta es una historia un poco larga. Yo recibí al Señor en el 2004, a raíz de un problema que tuve con la policía. Yo trabajaba para un check cashing, es donde cambian los cheques, Western Union, y yo era la encargada. Alguien cambió un cheque de taxes y como la persona se desapareció, me echaron la culpa a mí. Sí, entonces tuve un problema con la policía. Antes de eso, la profeta Adi, que está aquí, ella era que me predicaba y me decía que viniera al Señor, pero yo no quería, porque yo estaba en mis delitos y pecados. Luego, a raíz de eso, porque estaba muy atormentada, decidí buscar refugio en el Señor. Pero luego de un tiempo, me aparto del Señor. ¿Qué te hizo apartar? Muchas cosas. Algunas veces nosotros entramos en el camino del Señor buscando algo como yo, porque yo fui detrás de lo que yo había pedido. Busqué, encontré y según me fui apartando, no leía mucho la Biblia, no iba mucho a la iglesia, se me fui enfriando. Luego vino un problema con mi matrimonio, el cual me tuve que separar y me divorcié, entonces eso también hizo como que me enfriara. Muchas cosas que yo digo que me dejé engañar del enemigo, porque muchas cosas me fueron pasando y no entendía el propósito por el cual fui llamada. Hasta que duré un tiempo apartada, eso fue 2015, y hace 1 año y medio regresé a los pies del Señor para nunca más volver atrás. Déjame preguntar algo muy de suma importancia en este contexto. ¿Qué hizo a Niurka viajar a Santo Domingo en el año 2022? Bueno, yo estaba aquí en... Final del año 2022. Sí, en octubre. Octubre 25 fue mi salida de aquí de Estados Unidos. Y fue por razón de que el Señor me venía hablando de que yo tenía que dejar el trabajo. Trabajaba en un banco, me habían pasado de una posición a otra desde que entré, y el Señor me habló ya en los últimos años de que Él quería que yo dejara el trabajo, pero yo nunca lo dejé. Luego ya en el 2022 volvió y me dijo: tú estás contendiendo contra el Espíritu Santo. Y ya después de ahí entonces mandó incluso a la otra profeta, hermana de Ari,
me llamó, me dijo, a ti el Señor te mandó a dejar el trabajo y tú no lo has dejado. Entonces luego de ahí ya sí tomé la decisión de hacerlo, porque no solamente estaba en desobediencia, sino que todas las cosas me salían mal. No avanzaba, cuando tenía dinero lo perdía, me metía en problemas, chocaba el carro, bueno, en fin, desobediencia. Luego sí tomé la decisión de dejar el banco y puse mi renuncia en septiembre 15 y en octubre 25 salí, pero no sin antes el Señor dirigirme. El Señor me dijo bien claro, yo estuve orando y cuando estaba orando vi el rostro suyo. Vi un rostro gigante así que se venía sobre mí y vi el rostro suyo y el Señor me dijo, ve y prende la televisión. Cuando la prendí me puso YouTube. Entonces usted estaba hablando ahí sobre los profetas y que la vida, yo creo que la vida incomprensible la vida incomprendible de los profetas. De los profetas, entonces yo le dije al Señor, pero que tú quieres, entonces me quedé esperando hasta el final y al final usted dio su número de teléfono y decidí llamarlo. Cuando lo llamé, el Señor también me dijo, dile a él que vaya a bendecir tu casa materna. Y fue entonces cuando yo lo llamé y usted me dijo que me estaba esperando. Eso me hizo ir entonces, antes de salir de aquí, el Señor me había dado una visión donde yo veía a muchas personas en visiones. Estaban en cárcel, veía cómo sacaban la mano pidiendo ayuda. Y yo y el otro profeta de aquí de New York, que se llama David, el evangelista, estábamos en la visión y el Señor también nos metió en una cárcel a nosotros dos. Entonces luego que se abrió la cárcel, donde estábamos nosotros dos, la celda, nosotros salimos llenos del Espíritu Santo. Y entonces cuando ya nos íbamos, el Señor me dijo a mí, ya yo te liberé, te saqué de la cárcel, tú ahora tienes que liberar a otros. Entonces ahí fue cuando yo le dije a David, tienes que decirle a ellos que reciban a Jesucristo porque el Señor lo va a libertar. Entonces David, como evangelista, le tiró la palabra a ellos y todos salieron de la cárcel en la visión. Entonces ahí fue cuando me fui a Santo Domingo y como usted entenderá, yo no sabía lo que yo iba, porque en mi mente yo iba a operarme de un derrame de un sangrado que tenía por más de 7 años. Yo iba con esa mentalidad y bueno, en fin, que cuando usted llegó allá a la casa, usted me dijo, hija, quiero verla el lunes allá en la iglesia. Y entonces fue cuando supe, cuando usted me dijo lo que era que íbamos a hacer y entré al área de liberación. Y entonces ese día yo, como nunca había escuchado la palabra liberación más que una palabra común, no sabía lo que realmente era liberación en el Evangelio. Bueno, para mí fue normal, es como simplemente aprendiendo otra cosa, así era como yo lo veía. Pero cuando me fui ese día, que salí del primer día de liberación, como yo tenía en mi mente buscar los médicos y el cirujano y todas esas cosas para hacerme la cirugía, para que me quitaran ese acceso, el Señor me dio una visión donde yo me veía arriba de un quirófano y había un doctor con una aguja muy larga y cuando le iba a echar ahí yo dije, tú eres el diablo. Entonces salí huyendo y cuando salí huyendo lo que me encontré fue con un cesto lleno de pan y el Señor me dijo a mí, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y ahí entendí, ya me olvidé de esto y me quedé entonces en el área de liberación con usted. Miren cómo es la cosa, señores. Esta mujer viajó de Estados Unidos, dejó su trabajo, que el Señor venía diciéndole que dejara el trabajo, sin saber por qué, ni tampoco para qué. Porque dejarse el trabajo por dejarlo, si no trabaja no puede comer. Porque la Biblia dice que el que no trabaja es que no come. Pero cuando Dios es que le está diciendo, dejas el trabajo, después que ella toma la decisión de dejarlo, entonces mira cómo viene un direccionamiento en donde Dios comienza a direccionar la vida de ella en cosas que Dios quería que la vida de ella se encontrara. Y es ahí en donde ella entonces llega allá a Santo Domingo después de comunicarse conmigo. Y obviamente yo no le dije, tú vienes a esto, así, asado, porque si uno le dice a la gente a qué viene, pues la gente inmediatamente lo que hace es que echa hacia atrás. Sí. Sino que se chocara con la realidad de lo que Dios tenía para ella, ¿verdad? Allá en República Dominicana.
¿Cuántos meses duraste tú allá con nosotros? 6 meses, 6 meses. Sí, los mejores 6 meses de mi evangelio en 10 años, 12 años que tengo de convertida, son los mejores 6 meses. Los mejores 6 meses del evangelio que he tenido. Lo duré allá con usted y aprendí demasiado. Yo no sabía tampoco nada de los dones proféticos, porque no se hablan en la iglesia de esas cosas. Y yo el Señor viene mostrando mi visión desde que yo tenía 8 años. Y yo matando demonios, cayéndole arriba con mis pies y brincándole arriba a los demonios desde los 8 años. Yo no sabía. Entonces, como las iglesias no hablan de esta parte, pues lamentablemente este ministerio que Jesucristo dijo no se va a implementar nunca porque nunca hablan de esto. Entonces, yo sí recuerdo que un día tuve que hablar de esto y cuando llegué allá, entonces entendí por qué el Espíritu Santo me puso a hablar de eso. Que no tenemos la educación correcta, no tenemos las enseñanzas correctas y yo le doy muchas gracias al Espíritu Santo por haberme contactado con usted porque verdaderamente mi vida ha cambiado. Todos los círculos de dolor, de angustia, de amargura, desencantos, traiciones que he recibido, todas esas cosas se fueron de mí a través de la liberación y todavía es de la hora que le sigo pidiendo al Espíritu Santo y sigo liberándome. Una pregunta, Ñuka, profeta Ñuka. ¿Puede un profeta simular la vida cristiana de estar lleno de fuego, de poder de Dios, simular gozo y a la vez tener tantas cosas guardadas dentro que solamente Él las sabe, ¿verdad? Y que puede ver en los escenarios donde ministran o donde Él ministra, ver gente recibir bendición de Dios y Él gimiendo por dentro? Verdaderamente, eso es así. Eso es así porque como usted me explicó, el don está activo, pero nosotros mismos sabemos cuáles son las cosas que no nos dejan avanzar. O sea, esa misma circunstancia que uno va cargando año tras año, cosas que le pasan a uno en el tiempo, en su niñez, todas esas cosas se quedan dentro. Sí es cierto que nosotros sí podemos bendecir a otros, mientras que nosotros no tenemos ninguna bendición. Pero es por el mismo asunto de que no tenemos también la alianza. ¿Necesitan para ti, a tu entender, liberación los profetas? 100%, porque en el tiempo en que no había recibido liberación, yo tenía muchas dudas de cuando Dios me hablaba. Y a veces cometía la imprudencia de que no era Dios que me hablaba y entonces dañaba a otras personas con la profecía. Interesante, señores. Interesante. Denny, cuéntanos cómo tú llegas acá a Carefa a estar envuelta en estos menesteres, que específicamente salimos de unos días intensos aquí en los Estados Unidos. Quiero que sepan que estamos haciendo este programa desde New York para el mundo, ¿verdad? Carefa TV está aquí en New York en este momento, ¿verdad? Haciéndole esta entrega a todos ustedes. Cuéntanos, Denny, ¿cómo fue que tú llegaste a estar envuelta en estos intensivos de liberación? Ok, como le dije antes, yo me aparté. Luego un día Niurka fue a mi casa y yo estaba como, todo lloraba por todo. Alguien me hablaba y yo empezaba a llorar, así como con un gemido así. Entonces ella me dijo, Denny, ¿tú quieres ir para la iglesia? Y yo dije, sí. Y ese día yo volví a los pies del Señor, estaba hablando con ella y orando juntas. Ella me habló de usted, el pastor. Entonces empecé a coger las clases y también entendí algo en todo este tiempo, que si me aparté era porque no había sido libertada totalmente, porque necesitaba eso que ahora yo recibí en todo este tiempo. Aparte del incentivo de liberación, este es el tercero que voy, porque fui uno en julio aquí en Estados Unidos, fui a República Dominicana en julio otra vez y luego volví ahora. Y creo que eso
así fue como me contacté con usted y creo que eso ha cambiado mi vida de una manera muy grande porque mis ojos espirituales están bastante abiertos. Antes, como decía la profeta Niurka, uno operaba en el don profético porque podía ver muchas cosas, aún estando descarriada yo podía ver los demonios, veía a la gente endemoniada, la matresa que tenían adentro, y yo decía, pero ¿cómo yo puedo ver esto? Y después entendí que sí lo podía ver, pero operando en el don, no en lo que Dios está haciendo ahora conmigo después de ser libertado. Dijiste una parte muy importante hace unos minutos, y es que llegaste a entender el por qué te había descarriado, porque iniciabas el camino y luego lo dejabas, y entendiste que era por la falta de liberación en tu vida. Esa es una de las causas las cuales la mayoría de los creyentes no logran entender el por qué tienen tanta lucha y tanta guerra, pero es sencillamente porque como nos convertimos y en la iglesia donde nosotros asistimos, el hecho de que no tenga un proceso de liberación la vida de uno, pues uno prácticamente se quedó con el acto de fe, de arrepentimiento y perdón, y como recibimos el perdón sentimos gozo y la acusación que sentíamos dentro se nos fue, se nos quitó. Entonces entendemos que ya eso es el todo de este reino, ese es el todo del evangelio, y ahora nos quedamos sencillamente adorando a Dios y buscando siempre sentir ese gozo. Y el día que no sentimos ese gozo, sentimos que nos estamos perdiendo. Y ahí estamos llorando y gritando, en fin, etc. Eso es, estoy hablando cosas, y son cosas del día a día de los creyentes. De los creyentes. Más sin